La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Saluda Luis Ortega, Channel Manager de Wiki Latinoamérica. Sean ustedes a este webinar justamente desarrollado para poder conversar acerca de las soluciones de Unify. En este caso, revisar un poco el último controlador o las últimas actualizaciones que hemos tenido. Y este webinar ha sido desarrollado justamente a solicitud de algunos usuarios que quieren hacernos algunas preguntas acerca del controlador para conocer un poco más de las opciones. Antes que empezar, quiero comentarles que en esta ocasión, bueno, no estoy directamente en América Latina, estoy visitando a nuestros amigos de Wi-Fi Canarias, así que estoy en sus oficinas. Bueno, en todo caso son las tardes por acá, por España. Pero deseo primero que ustedes me comenten si estamos ya bien con el audio, está viendo la presentación, bueno, en este caso mi pantalla de mis controladores de Unify para poder dar inicio. Les pido por favor que si tienen preguntas o tienen consultas, las puedan escribir. Muchísimas gracias por las confirmaciones para poder revisar las inquietudes. Yo voy a hacer una pequeña presentación básica y luego les voy a ceder, directamente, voy a revisar cada una de las preguntas que tengan para aclarar consultas o dudas que podamos tener acerca pues, de estas actualizaciones. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos han escrito. Sí, justamente acá con los amigos de Wi-Fi Canarias en Tenerife estamos directamente, sí. Bueno, perfecto, entonces vamos empezando. Lo que tenemos en la pantalla es el sistema de Unify Controller que nos permite directamente a nosotros poder monitorear y visualizar los controladores. Para que esta opción esté activa, de repente las personas que son nuevas tienen que simplemente instalar el software de gestión de Unify o bueno, recuerden que también tenemos pequeños mini servidores que se llaman los Cloud Key y estos equipos reportan en línea. Yo particularmente voy a usar una red que manejo, una red en demo, para poder mostrarles diferentes aspectos de la solución y poder, digamos, aclarar cualquier duda o cualquier inquietud. Lo único que voy a hacer acá, por si acaso, es cerrar la sesión, voy a volver a empezar como siempre. Y acá ustedes ingresan, la dirección se llama unifyvnt.com. Entonces, al ustedes ingresar a unifyvnt.com, se registran con sus credenciales de nuestro foro y automáticamente esto les va a permitir poder conectarse y monitorear sus instalaciones. Yo recomiendo mucho que lo trabajen con esta herramienta ya que es súper sencilla y práctica para poder trabajar. Este software, vamos a explicando otra vez por acá, que va a mostrar cada uno de los servidores físicos. Como podemos observar, cada punto verde es una implementación. Voy a seleccionar esta implementación en particular y al lado derecho aparece un despliegue en el cual nos muestra varios sitios. Voy a explicar un poco qué significa esto. Un servidor de Unify puede contener varias empresas. Básicamente, ¿para qué proyecto podríamos necesitar esta arquitectura? Imaginemos que trabajamos un proyecto de networking con una cadena de colegios o una cadena de farmacias o una cadena, digamos, podría ser bares, restaurantes, etcétera. Pero el área de networking de este cliente final es una, entonces es un solo controlador, pero efectivamente muchas sites o sitios, como llamamos directamente. Esto nos permite poder tener orden en la gestión, pero permite mantener también la jerarquía de la misma. Entonces vamos a conectarnos usando nuestro sistema de acceso remoto a través del sistema de Unify para poder, digamos, acceder a esta información. Hay algunos clientes, y por acá veo una primera pregunta que me dice, ¿tenemos que usar siempre esta herramienta para conectarnos de manera remota? En realidad no, esta es una herramienta muy sencilla que Wikiti da al alcance de todos para que la puedan usar y conectarse de manera remota. Algunos usuarios pueden tener direcciones, digamos, públicas. En mi caso, por ejemplo, acá tengo una resolución de DIN DNS y específicamente puedo conectarme yo directamente también contra mi servidor y poder acceder al mismo. En este caso va a mandarme a la pantalla de inicio y acá tendría que ingresar mi usuario y mi password para poder conectarme. Puede funcionar con IP pública, pero acá sí tenemos que abrir puertos, acá sí tenemos que recibir la IP pública directamente en el router que los gestiona, etc. El sistema de acceso rápido, como estamos viendo, es algo mucho más sencillo, más intuitivo para poder trabajar y más rápido.
Perfecto. Entonces, ahora estamos dentro de nuestra red de Unify y voy a explicar rápidamente un poco las opciones nuevas que han cambiado en este último controller. El controller, en la versión actual que estamos trabajando, vamos a revisar directamente, hacemos clic en la letra I para que nos muestre, bueno, a veces se demora un poco en cargar según la conexión, nos muestre el estado o si estamos un poco apurados también en configuraciones, creo que sí, va a demorar un poco, entonces nos vamos acá a configuraciones. Esperamos a veces por la conexión esto puede estar un poquito lento y nos vamos a mantenimiento. En cada mantenimiento podemos observar que dice la versión actual 5.10.20. Es básicamente la última versión que estamos trabajando directamente de Unify y es la que vamos a revisar en este momento. Entonces, en este caso vamos a regresar a lo que sería la parte del tablero para poder, digamos, visualizar las opciones que queremos trabajar. Un segundo, a ver, acá está. Sí, listo. Entonces, un cambio que se hizo, si no me equivoco, a partir de las versiones 5.10, 8, creo que la 9, fue un tema de que se puede trabajar con interfaz oscura, como lo acabo de poner ahorita, o interfaz clara. Particularmente esa decisión de cada uno de los usuarios. En este caso, para el seminario lo voy a dejar en interfaz blanca porque se pueda ver mejor y ustedes también lo puedan tener mucho más claro las opciones. Otro de los detalles que ocurre es, miren lo que ocurre en la parte del título superior. Podemos observar que dice funcionamiento correcto al 87%. ¿Esto por qué ocurre? Muchos de los usuarios a veces que trabajan en redes configuran los equipos, pero no sabemos si exactamente la red está a toda su capacidad o hay algo que nos molestaría en la parte de rendimiento. Entonces, hoy en día el sistema comienza a lanzar algunas alertas generales y en este caso me dice que lo considera 87% porque 2 de 11 clientes, acá lo podemos observar, ahí están los 2 clientes, están experimentando, perdón, uno de los 11 clientes está experimentando problemas de Wi-Fi y aparentemente hay una AP que también está teniendo un serie de factores de interferencia o eficiencia para poder trabajar. Entonces, es como decir, presta atención a estos detalles, que si estás esperando alto rendimiento es probable que no lo puedas alcanzar. Luego en la parte global nos muestra el uso de la capacidad de banda ancha, hasta donde ha detectado que podemos tener. Nos muestra también, en ese momento estamos viendo la capacidad del router. Usualmente es normal que esté al 30, siempre por debajo del 50% se considera bastante aceptable. Los switches, tengo 4 switches, 4 access points, 10 clientes Wi-Fi, un inalámbrico en este momento. Uno de los cambios principales que hay con los controladores nuevos directamente es que primero, conforme bajamos la ventana, la información se queda automáticamente en la parte superior, como la podemos observar, y nos permite ahora personalizar los reportes. Acá yo tengo un reporte personalizado que justamente le llamé, si no me equivoco, reporte de red, pero podemos crear un reporte si lo necesitan, específicamente a medida de lo que ustedes quieran conocer. En mi caso, he seleccionado algunas herramientas, pero veamos qué tan fácil puede ser crear un nuevo reporte. Vamos a gestionar tableros y acá voy a añadir un nuevo tablero, ¿no? Vamos a añadirle, por ejemplo, demo Unify Live. Entonces, acá le vamos a dar crear y nosotros podemos ir personalizando algunas herramientas. Por ejemplo, tiempo aire, para mostrarnos cuánta es la utilización de los diversos puntos de acceso. O si no queremos esto, perfecto, podríamos, bueno, acá lo podemos eliminar. O podemos ir añadiendo, por ejemplo, APs con más clientes, anomalías, APs con mayor uso de CPU. Listo, ok, esto lo quiero quitar. APs con más clientes, vamos a ver qué opciones adicionales tenemos. Simplemente nos desplazamos para poder buscar más opciones. Y como tengo el router, puedo agregar categorías más importantes, básicamente que se consume tráfico o tráfico hacia Internet. Aplicaciones más usadas, sería interesante para saber cuál es la aplicación que más estamos trabajando. Y luego ver AP con mayor índice de interferencias para tenerlo en consideración en caso que haga algún diseño en la red, ¿no? Y conmutadores más activos, algo bastante rápido y le damos hecho específicamente y ahora tenemos un nuevo menú tablero, digamos dashboard, le conocemos técnicamente su nombre, que nos permite específicamente ver un resumen rápido de las opciones que nosotros queremos trabajar. Luego, uno de los cambios significativos que también ha habido en esta versión que vamos a revisar ahora es que en la parte de clientes se ha agregado un nuevo concepto que vamos a mostrarlo, se llama experiencia Wi-Fi.
La experiencia Wi-Fi es un análisis que se hace en base a varios factores, pero primero vamos a explicar con lo que los clientes usualmente conocen, la señal. La señal, el sistema lo mide en porcentaje y en menos dBm o nivel técnico de señal de recepción de energía, ¿no? En realidad, el menos dBm tenemos que buscar siempre que esté por encima de menos 65. Puedo observar que varios de los clientes tienen por encima de menos 65, está bien, pero tienen también que evitar que estén por encima de menos 40. Miren, acá tenemos un detalle que dice menos 39. No es mucho, pero menos 40 es el límite. Si me preguntan el por qué, es que mucha energía, a veces cuando configuramos mal el AP, usamos mucha potencia y los clientes están muy cerca, genera sobrecarga de señal. Es como si te gritara a tu oído, entonces probablemente no me vas a entender. Entonces, ese nivel de señal tenemos que buscar siempre esté por encima de menos 65. Se considera aceptable hasta menos 75 aproximadamente. Pero hay algo muy importante a aclarar. Ese valor de señal es muy dependiente del nivel de interferencia del lugar. Si la interferencia es más alta, tenemos que tener señales más altas. Si la interferencia es baja, podemos trabajar un poco con señales bajas. Ese análisis de señal o separación de señal e interferencia es el porcentaje que vemos en la señal. Entonces, valores por encima del 66% o 70% se consideran bastante buenos. Pero digamos que esto hay que combinarlo luego con la capacidad de tráfico real del usuario, con la arquitectura MIMO, con la arquitectura tecnológica de comunicación, AC, NG o otro estándar que el equipo tenga. Entonces, evidentemente son muchos factores a analizar, por eso es que ahora trabajamos con un concepto de experiencia Wi-Fi. La experiencia Wi-Fi hace toda una evaluación y determina qué tan buena es la conexión o será la experiencia del usuario. En este caso, podría haber algunos dispositivos que tienen experiencias muy altas. Los de 100% podríamos asegurar que su navegación, su capacidad de comunicación va a ser estimada extremadamente alta. Y lo más interesante, esto es algo muy importante analizar, cuando un cliente tiene una experiencia Wi-Fi alta, efectivamente su tiempo de comunicación contra el access point es menor. Por lo tanto, mucho más rápido se comunica con él, mucho más rápido libera el recurso y otro usuario lo puede trabajar. Pero, por ejemplo, acá vemos un dispositivo móvil que tiene una experiencia de conexión del 25%. Eso significa que para igualar al otro dispositivo muy bien conectado, va a necesitar mayor cantidad de tiempo de comunicación, por lo tanto va a ocupar el medio una mayor cantidad de tiempo. Y eso específicamente podría un poco degradar el rendimiento de la red, o la percepción del rendimiento de la red, porque tenemos usuarios que tienen problemas de conexión. Efectivamente, no significa que tener un usuario débil, el usuario no pueda desarrollar tráfico, lo puede hacer, pero eso podría impactar negativamente en la plataforma. Perfecto, por acá voy a hacer una pequeña pausa para ir revisando un poco la pregunta. Nos hace Daniel, dice, ¿cuál sería el procedimiento, estrategia de migración a las nuevas versiones del controlador Unify? No quiero perder compatibilidad con los dispositivos conectados. Ha pasado que cuando se realizan algunas migraciones, los dispositivos desaparecen porque si no se instalaron los últimos firmwares. Bueno, perfecto. Es una muy buena pregunta, Daniel, que vamos a revisar ahora. ¿Cuál es el procedimiento de actualización? El procedimiento siempre es acercarnos, en este caso, a nuestro menú de configuraciones, entrar a la parte de mantenimiento y vamos a observar dónde está. Acá justamente podemos ver copia de seguridad manual. Siempre se recomienda descargar un backup de solo ajustes y se recomienda descargar el backup que ustedes desean. Por ejemplo, algunos clientes dicen, quiero bajar el backup de los últimos 90 días. Les explico el por qué. A veces algunas bases de datos son muy grandes, entonces se recomienda tener de todas maneras solo ajustes y se recomienda trabajar digamos, 90 días. Para mí creo que 60 sería ideal, más que todo el de 60. Y ustedes lo descargan, evidentemente. Al descargarse, tienen que verificar que no ocurra ningún proceso de error en la plataforma. Una vez que nosotros tenemos descargado las copias de seguridad, hoy en día el sistema te pide actualizar directamente o buscar una actualización desde esta parte y le damos continuar y el sistema se actualiza todo. Solito y digamos de manera automática. ¿Por qué hice los backups entonces? Por si acaso tengamos alguna, problema en la migración, digamos, se cortó la energía, alguien quitó el cable de red o falló el sistema en la actualización. Entonces, efectivamente, en ese sentido, tendríamos que restaurar
del backup que hemos generado, ¿no? Uno de los grandes problemas que muchos usuarios tienen es que no generan copias de seguridad y se les solicita, por favor, que la generen las mismas copias para no tener problemas o no tener inconvenientes en la parte de operación de la plataforma. Esto es muy importante para poder trabajar. Entonces, en el caso de las personas que tienen el software instalado en PC, porque por acá me están preguntando, me dicen, esto es con respecto al mini servidor CloudKey, sí. A los que tienen instalado en PC, simplemente cierran el sistema y, digamos, descargan la nueva actualización y la instalan. Siempre les dice automáticamente de que está detectando una versión previa y quieres migrarla, le dices sí, va a migrar base de datos, también le dices que sí. Y efectivamente, en el caso que hagamos saltos muy agresivos, de repente algunos clientes me dicen, estoy con una versión tal vez 5, bueno, 4.0 y efectivamente una migración agresiva podría tener algunos, digamos, detalles. Ahora, algo que para aclarar la pregunta de Daniel, voy a entrar a la página de Ubiquiti para también responder uno de los puntos interesantes acerca de la compatibilidad del hardware. Generalmente no tenemos ningún problema en soportar equipos antiguos en las controladoras de Unify. A la fecha se han retirado el soporte para algunos productos que tienen limitaciones en la actualización de su chipset. Particularmente son tres modelos de access points que no se les puede dar soporte hoy en día, que son el Pico M2 para los que han trabajado, son justamente el UAP-AC primera generación y UAP-AC Outdoor primera generación. Entonces, que prácticamente son las versiones que hoy en día no se pueden absorber. Pero cuando ustedes entran a la parte de descargas, por ejemplo, de la página web de Ubiquiti, entran a Unify, seleccionan el firmware, les aparece todos los productos que son compatibles con la versión 5.10. Ahora, aquellos usuarios que tengan algún equipo antiguo, de los que he mencionado, particularmente el UAPC Outdoor, por ejemplo, que está acá en la lista, perdón, luego podemos ver el UAPAC, me imagino que también está acá, y otros productos un poco antiguos, están todos mencionados en esta lista. Entonces, se recomienda usar hasta la versión 5 o 6 para aquellos que tengan estos tres modelos de hardware que les he comentado. Pero específicamente, para todos los que manejan las últimas versiones, digamos, de productos, deberían en la gran mayoría poder trabajar con la última versión, la 5.10.20, que es la que estamos usando en este laboratorio para poder trabajar la parte de soluciones sin ningún inconveniente. Perfecto, por acá tenemos algunas preguntas adicionales. Me dicen, ¿el sistema de Unify o UNMS es ideal para una empresa WIS? Bueno, es una pregunta interesante. El sistema de Unify Network es una plataforma de gestión para redes empresariales. Esto está mucho más enfocado en lo que serían empresas directas de utilización, como oficinas, como almacenes, como tiendas. Tendríamos restaurantes, zonas de Wi-Fi público, conciertos, estadios, hospitalería, hospitales, por ejemplo, toda la parte de hospitalidad también, o sea, la parte de salud, la parte de hoteles en general, podemos nosotros utilizar ese sistema básicamente. Este no es un sistema de radioenlaces, quiero aclarar, si la consulta iba por ahí. Eso es un sistema de Wi-Fi y switching para poder trabajar en toda la parte de soluciones para directamente empresa. Perfecto, Eric por acá nos consulta, ¿sí? ¿Cómo hago para realizar un reset al equipo desde el app de fábrica, ¿no? En el caso que nosotros tengamos el app específicamente, bueno, para responder esa consulta voy a conectar también el móvil, así que eh, les pido un momento, mientras por acá vamos a inicializar una conexión para poder mostrarlo el móvil. A ver, creo que inició. Un segundo. Bueno, ahí me pueden ver justamente, pero vamos a cambiar acá. Debería permitirnos ahora usar el móvil. Y el resize, se ajustó. Bueno, lo vamos a poner más grande. Perfecto. Ahí lo tenemos en la pantalla central, ¿no? Bueno, aprovechando la pregunta, vamos a mostrar lo que sería el app de Unify, ¿no? Unify también posee directamente un software,
Vamos a ver si lo puedo poner esto un poquito más. Bueno, creo que no me permite, pero ahí lo podemos observar. Nos permite usar un software que se llama Unified Network. El Unified Network es un software totalmente gratuito. Voy a regresar a la ventana de inicio. Nos permite ver exactamente los controladores que nosotros poseemos. Entonces, nos estamos conectando remotamente a cualquiera de nuestros controladores. Voy a usar el mismo controlador y específicamente buscamos la empresa dentro del controlador. En este caso, voy conectando. Entonces, en ese sentido, la pregunta que nos hacía Eric era cómo podemos resetear a un equipo estando desde esta herramienta. Básicamente acá podemos ver los menús más compactados en información más crítica, detalles, dispositivos, los clientes, las estadísticas, etcétera. A nivel de dispositivos, obviamente ustedes tienen que tener el permiso o el nivel de jerarquía de administrador para que no tengan ningún problema. Y nos conectamos, por ejemplo, a un Access Point, sea el modelo, es un modelo, ni siquiera es ese, es un modelo Pro, es un modelo un poco antiguo. En la parte inferior vamos a encontrar una opción que dice, digamos, reiniciar, que es para, digamos, reiniciar el equipo. Y en configuraciones, vamos a ingresar al equipo, hay una parte que dice eliminar, que lo pueden ver en la parte inferior y está justamente marcado de color rojo. Obviamente significa algo crítico. Siempre que vean un botón de color rojo o unas letras de color rojo, leanlo 2 veces, 3 veces si necesario para no tener problemas. En ese caso le podemos dar a eliminar, ahí está desactivar, significa que el equipo no anuncia redes inalámbricas y le podemos forzar provisión en caso que queramos reescribir la configuración que el equipo tiene. Caso muy extraño, pero se puede trabajar. Ahí tenemos la opción para poder hacerlo. Realmente no está en el primer menú y si me preguntan el por qué no está, es para evitar algún accidente en la parte de eliminar alguno de los controladores directamente. Perfecto. Por acá tenemos otra consulta que nos realizan es, ¿este software necesita el controlador CloudKey? Vamos a regresar a nuestro menú para explicarlo. En realidad, no necesariamente. El software que nosotros entregamos de manera gratuita puede ser instalado en una PC, digamos directamente, puede ser Windows, puede ser Linux, en el caso Ubuntu, puede ser Mac, en el caso que lo puedan trabajar, no hay ningún problema. El Cloud Key, la ventaja que tiene es que opera 24/7 y nos permite monitorear la red 24/7. Ahora, tengo una pregunta interesante que acabo de ver y es exactamente el mismo tema. Me dicen, ¿y cuál sería la ventaja del Cloud Key sobre un software PC? Bueno, el Cloud Key tiene un costo porque es un mini servidor. El software PC es gratuito, solamente sería ya dejar la computadora prendida, ¿no? Una computadora prendida tiene un mayor consumo de energía, adicionalmente tiene mayor cantidad de partes que podrían, digamos, operar o fallar y específicamente, bueno, en sistemas operativos Windows a veces se reinician o los Linux son un poco más estables en ese caso. La ventaja del Cloud Key es que el software viene preinstalado, las actualizaciones son mucho más sencillas, es mucho más fácil de poder trabajar y los Cloud Key avanzados tienen opciones para cámaras de seguridad y otras plataformas complementarias. Entonces, si queremos tener una instalación mucho más rápida y menor problema de gestión con el servidor, el Cloud Key es lo más apropiado. Si lo instalamos en una PC, dependemos de la PC que esté permanentemente prendida. Si, perdón, si tenemos digamos, un servidor, lo podemos trabajar sin ningún problema. Perdón. Entonces, vamos a continuar acá por las consultas. ¿No? Han salido muchísimas preguntas ahora. Un cliente, nos pregunta José, un cliente quiere hacer su red 100% Wi-Fi, son 30 usuarios PC, tabletas, teléfonos, digamos, ¿podemos trabajar una solución para ello? Por supuesto que sí. En realidad, no les puedo mostrar muchos detalles, pero tenemos proyectos bastante grandes. Si ustedes quieren tener tranquilidad de que las soluciones, porque el cliente me pregunta, va a trabajar bastante bien, los invito a entrar a nuestra comunidad. Lo buscan como, digamos, VNT, vamos a ponerlo acá en Google, VNT Foro, bueno, la versión en español o en la inglés, y vamos a entrar a la inglés simplemente para mostrar algunos detalles. Para que tengan tranquilidad de que efectivamente las soluciones Wi-Fi o el alcance de las soluciones Wi-Fi que nosotros desarrollamos. Ustedes se van a la parte de historias directamente y en historias vamos a buscar Unify. Entonces, ustedes van a comenzar a encontrar muchos proyectos. En realidad, los que suben todos los días son proyectos muy pequeños. 4 switches, 20 APs, 10 APs son proyectos pequeños. Pero específicamente por acá, me parece que justamente
subieron un caso relativamente grande, que me gustaría justamente mostrarlo para que ustedes tengan la tranquilidad, déjenme ver tal vez un poquito más atrás, y es algo interesante porque no es un caso de un proyecto americano, acá está, no es un caso de alguien que no conozca y no les puedo dar referencia, este es el sistema de Wi-Fi instalado en el G20. El G20 es la cumbre de las 20 potencias del mundo, por así decirlo, que ocurrió el año pasado, finales de año pasado en Argentina. Nosotros instalamos prácticamente todo el sistema Wi-Fi completo para las comunicaciones. Obviamente por seguridad no va a haber fotos del evento, porque obviamente eso estaba prohibido, por así decirlo, pero el cliente detalló la implementación de hardware justamente que ellos trabajaron y obviamente pues switches, access points que implementaron, ¿no? Entonces, efectivamente, esto lo comento para que tengan ustedes la tranquilidad de que proyectos grandes de miles de usuarios conectados vía Wi-Fi lo podemos trabajar, pero también proyectos pequeños sin ningún inconveniente. Perfecto, vamos a continuar acá con algunas consultas. Perfecto, me dice, si yo tengo, a ver, me pregunta Eric, bueno, si tengo una aplicación en la PC, pero quiero eliminarlo, bueno, si tú tienes, digamos, esta versión, acá estamos en la misma versión web, por así decirlo, me dices, quiero eliminar un access point, es muy sencillo, seleccionas el access point y vamos a la parte de configuraciones o herramientas, en este caso, perdón, configuraciones acá en configuraciones y nos vamos a ir hasta el último menú que se llama administrar dispositivo y acá tiene la opción de olvidar este dispositivo, ¿no? En el caso que estén en la versión en inglés, dice forget this device o olvidar este dispositivo, que es exactamente lo mismo. Si me preguntan dónde se puede cambiar el idioma, hoy en día en la parte superior hay 3 puntos, aunque también pues, se puede ir por cualquiera de los dos menús, y en esta parte nos va a llevar a otra, acá, a preferencias. Entonces, al entrar en preferencias, ustedes pueden seleccionar no solamente el idioma, yo le he puesto en español para que sea mucho más sencillo. Personalmente trabajo más con el inglés, a veces por el tema de las traducciones, pero les puedo decir que las traducciones están a un 98% bastante buenas, así estamos mejorando constantemente, ¿no? Y podrían también, por ejemplo, actualizar la información cada 15 segundos. Para aquellos que están trabajando configuraciones, les recomiendo que lo hagan para que puedan ver las, digamos, provisiones de los equipos, conexiones de los nuevos clientes mucho más rápido. Obviamente, cuando estamos ya en producción, no se recomienda dejarlo en cada 15 segundos porque consume muchos recursos en el servidor, especialmente para redes grandes. Redes pequeñas, no hay ningún problema, lo pueden dejar en 15, pero redes grandes se recomienda 1 o 2 minutos directamente, ¿no? Y ustedes inclusive pueden agregar el botón de actualización, que es el que está acá justamente en la ventana, digamos, y ahí podríamos nosotros hacer clic para poder, digamos, trabajar directamente. Listo, vamos acá a revisar algunas preguntas. Bueno, surgieron muchísimas en realidad. Carlos me dice, me interesa saber si estos controladores se pueden restablecer sin alterar el resto de valores del dashboard. El controlador, en realidad, si te refieres a que cuando haces una copia de seguridad, un backup, te llevas la configuración que has hecho al dashboard, sí. En el caso que me estés preguntando, sí, por los equipos siempre que, digamos, son readoptados por un nuevo controlador, inclusive así tengas el backup, los equipos tienen que reiniciar, pero el reinicio es bastante corto, máximo 1 minuto, se recomienda hacer en un momento de no operación de la red para no afectar a los usuarios. Eh, ¿Puedo identificar a mis APs de forma remota? Nos pregunta Carlos. Bueno, en realidad les estoy mostrando una red en la cual yo me estoy conectando remotamente, ¿no? Para darles más detalles, esta es una red que tengo yo particularmente en mi casa y yo me estoy conectando desde, bueno, como lo había mencionado al principio, desde acá de Tenerife, entonces estoy al otro lado del mundo y puedo conectarme a los equipos y no tengo ningún inconveniente, así como podría conectarme a cualquiera de las implementaciones. Por ejemplo, voy a seleccionar esta y voy a darle en lanzar. Inclusive puedo conectarme a dos servidores de manera simultánea, podríamos decir, para poder ayudar a mis clientes, ¿no? Imaginemos que nuestros clientes, bueno, sus clientes, les están diciendo que quieren que les ayuden un poco a revisar algún detalle de su red. Y por ejemplo, ahora estoy accediendo a otra red. Ahora, dependiendo de la conexión a banda ancha, va a traer los reportes. Ahí podemos ver que ya está trayendo la información y obviamente va a comenzar a traer los parámetros de operación. Entonces, quiero ver los equipos que están en esta red.
y obviamente no es la misma, podemos verlo acá en la pestaña justamente de la ventana, y nos va a mostrar los diversos aspectos de la red. Obviamente podemos observar muchos más equipos conectados en este site que directamente en este. Entonces, tenemos acá acceso a dos controladores sin necesidad de IPs públicas, sin necesidad de forwardear puertos, gracias a el sistema Unify Cloud. Perfecto. Miren, es una pregunta interesante. Leonardo me dice, mira, Luis, detecto que aparece algún triángulo como está en tu pantalla. Bueno, aparentemente, ¿qué significa o qué debemos interpretar? Muy interesante. Y bueno, aparece justamente en estas dos instalaciones y les comento un poco. Nosotros, a nivel de hardware de los radios, trabajamos dos versiones de hardware. Trabajamos una versión FCC, especialmente para Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, y trabajamos una versión internacional, que se usa prácticamente en todo el mundo. ¿El por qué? Es porque esos territorios de Norteamérica tienen un sistema de regulación específico, así que el hardware es especial. Entonces, en el caso justamente que tú compras un hardware Estados Unidos, pero en tu controlador configuras Colombia, configuras otro país, por ejemplo, por mencionarlo, México, Perú, Chile, va a aparecer con un triángulo porque significa que específicamente la P va a estar indicando de que está fuera de su zona. En este caso, si no me equivoco, acá va a aparecer y acá lo menciona, mire, este dispositivo no está diseñado para funcionar en este país, no es compatible con la configuración regional actual. ¿Eso qué quiere decir? Que en el caso que, por ejemplo, el hardware sea Estados Unidos, específicamente es probable que las frecuencias que tú tienes en tu país, por más de que hayas seleccionado tu país o la potencia que tú tienes en tu país, no las pueda utilizar todas. Más o menos el equipo se trata de acomodar a todas las frecuencias disponibles dentro de tu país, pero es probable que tengas un pequeño problema. Generalmente, en el caso de Estados Unidos, las frecuencias están un poco restringidas en la banda media. Las potencias no, así que eso es algo bueno, pero si me preguntan cómo se puede eliminar ese triángulo, la única forma es cambiando el país del controlador a Estados Unidos. El problema es que si ustedes ponen Estados Unidos, los demás equipos van a lanzar una alarma. ¿Por qué? Porque específicamente, en este caso tengo muchos access points que son versión internacional y los equipos internacionales no se pueden usar en Estados Unidos o en los países de la FCC, Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico directamente, para ser bastante específico. Eso no significa que la P no funcione, opera, pero lanza esta alarma, ¿no? Por eso es muy importante cuando ustedes adquieren los equipos, solicitar, obviamente, yo creo que la mayoría que nos usuarios que nos está siguiendo en este momento son de países fuera del territorio americano o de la FCC, para ser exacto, tienen que solicitar a su distribuidor producto internacional para no tener problemas o inconvenientes en la parte de operaciones. Perfecto. Bueno, vamos a continuar acá con las preguntas, ya que este webinar fue desarrollado específicamente para preguntas de usuarios. Disculpen, tal vez que no todas las podamos ir avanzando, pero voy a hacer todas las posibles. Vladimir por acá me dice, ¿se puede bloquear una conexión de un equipo para no permitir, digamos, algún dispositivo que se conecte sin que se haya conectado antes? Me dice, o una notebook, alguna tableta. En realidad, para bloquear, nosotros tenemos, vamos a entrar a la parte de clientes y acá vamos a ver algo bien sencillo. Un dispositivo una vez conectado, le damos clic y lo podemos bloquear directamente. También podemos añadir un cliente en sí y, bueno, ponerle alguna IP fija directamente. Ahora, si queremos hacer algún filtro de dispositivos, lo que más práctico que podemos trabajar es una lista blanca. Y voy a mostrar ahora dónde se puede agregar una lista blanca. Para esto, las listas blancas se agregan sobre las redes inalámbricas. Entonces nos vamos a una red inalámbrica y voy a seleccionar alguna que tenga de operación. Vamos a decir estas de acá. Perfecto. Entonces, sobre la red blanca la voy a editar. Digamos, sobre la red, digamos que estamos trabajando, la editamos. Y en opciones avanzadas, vamos a bajar un poco, hay una parte que dice filtrado de MAC. En filtrado de MAC, al activar este menú, voy a ponerlo más grande la pantallita para que se pueda ver. Perfecto, ahí se puede ver mucho mejor. Ahí tenemos lista blanca y lista negra. Bueno, para explicarlo, lista negra, direcciones no permitidas. Lista blanca, permitimos solo estas direcciones. Entonces nosotros podemos agregar un lote, si lo quieren, acá copian y pegan, es bastante sencillo, acá está el procedimiento, para que no estén ingresando una por una, si es que ya las tienen digitalizadas, o si no, las van agregando una por una.
¿cuántas direcciones ustedes pueden agregar? Esa es una pregunta también que algún usuario me formuló. El límite máximo es 512 direcciones. ¿Por qué? Si me preguntan el límite de 512 direcciones, es porque se sube en esta lista hacia el AP, entonces el AP las tiene en memoria y obviamente pues no es posible subir ilimitadas cantidad de direcciones. Efectivamente, si son proyectos de redes mucho más grandes, efectivamente se solicita ya trabajar con una validación de servidor empresarial o lo que llamamos nosotros enterprise, que en este caso ya un servidor radio se podría manejar la validación de las direcciones MAC para no tener inconvenientes en un crecimiento pues muy alto de una red. Perfecto. Carlos acá nos comenta o tiene una pregunta con referencia al proceso de instalación o configuración inicial. Dice, tengo un equipo que dice adopción pendiente de manera inalámbrico. Lo intento adoptar y no logra adoptarlo. Vamos a explicar este proceso también porque es interesante. Para ello, explicarles cómo se adoptan los access points. Cuando los equipos están por defecto, generan un broadcast a nivel de capa 2 o a nivel de layer 2 o sea, dentro del mismo segmento de red. El controlador los ve, o sea, el controlador tiene que recibir ese broadcast y de esa manera el controlador se conecta con él y lo provisiona. Si algo falla en esa etapa y están trabajando con un software en una PC, es probablemente el firewall o el antivirus que bloquea o limita la comunicación. Si aparece pendiente de adoptar inalámbrico, significa que el equipo lo podemos ver a través del controller, pero en realidad no es el controller el que lo ve, sino es otro access point. Entonces, otro access point lo acaba de ver a ese AP, pero ese AP tiene energía, pero no tiene red. Entonces, por eso dice pendiente de adoptar inalámbrico. El sistema de adopción inalámbrico necesita directamente una casilla o una herramienta activada. Y nos vamos a sitio y acá se llama monitorear conectividad uplink, como lo podemos observar. Esta opción de monitorear conectividad, ¿qué es lo que hace? Utiliza la puerta del gateway para poder hacer estas configuraciones, básicamente porque la comunicación de esta arquitectura es tipo multicast. Entonces, detalle muy importante, si vamos a trabajar un sistema de repetidor inalámbrico para poder desarrollar esta arquitectura, necesitamos que el router de la red, porque está configurado de esta manera, soporte multicast. Ahora, si el router de la red no soportara multicast, ustedes pueden escribir otra IP y la pueden personalizar sin ningún problema. Por ejemplo, tal vez tengan algún switch de configuración avanzada, de Unify, por ejemplo, que sí soporta, digamos, multicast y ustedes puedan dirigir el tráfico directamente a esa IP. De esa manera, lo adoptaría y lo configuraría. Efectivamente, cuando queremos conectar access points como tipo repetidores inalámbricos, se recomienda que inicialmente el access point esté un poco más cerca, no muy lejos, recuérdenlo, para que la adopción sea más rápida, porque a veces inicialmente hay que actualizar drivers, actualizar firmware, entonces toma un poco más de tiempo esa adopción. Es básicamente para hacerlo mucho más rápido. Bueno, vamos a continuar acá con las preguntas. Jesús nos dice, tengo una duda, yo actualicé mi controlador y no me deja adoptar mis dispositivos porque no están actualizados. Esto es algo que he visto en algunos clientes y bueno, se tuve que regresar al controlador anterior, actualizarlos y luego subir. Específicamente, para aquellos que han tenido access points muy antiguos, hace ya, creo yo, Ubiquiti un par de años, hizo algunos cambios de seguridad. El primero es que las actualizaciones ahora se hacen por HTTPS. Entonces, usualmente si es que vas a migrar, se recomienda primero actualizar el AP. En caso que no lo podamos hacer, digamos, o no lo hayamos hecho, tenemos que hacerlo de manera manual. Es un poco tedioso el proceso, pero lo voy a tratar de poner en pantalla. Creo que por acá tengo una aplicación que me puede ayudar con ello. Ustedes tendrían que tener esta aplicación, por ejemplo, en su red, se llama, o pueden usar el Unified Discovery. Bueno, ahorita no me va, digamos, no creo que me muestre la lista de APs porque no tengo ninguna AP en este momento, pero utilizando esta herramienta hay una opción que bueno, va a descubrir los APs cuando no tengan conexión al controlador y va a aparecer opciones como resetear, adoptar y actualizar. En el caso de actualizar, pueden usar esta o pueden usar la Ubiquiti Discovery Tool. Cualquiera de las dos. Yo preferentemente uso esta. Bueno, acá sí encontré algunos equipos en la red. Unify, bueno, solamente encontró al Cloud Key que tenemos en la red local. Entonces, desde este menú, ustedes les va a pedir actualizar un firmware.
con qué firmware lo van a actualizar, van a ir directamente a la página de Ubiquiti, vamos a esta ventana, y van a buscar su AP. Vamos a decir, el AP es el modelo, digamos, UAP, un modelo antiguo. ACLR, por ejemplo, un access point muy antiguo. Listo. Acá vamos al firmware. Vamos a ver que la última versión es del mes de enero. Y acá lo que vamos a ver es descargar. En realidad no lo vamos a descargar. Le damos a aceptar y vamos a copiar el URL. Le damos copiar. Listo. Y cuando estemos en el software y aparezca el equipo, acá va a aparecer un botoncito. Y dentro del botoncito le vamos a ir subir firmware y le indicamos este firmware. Ahora, el detalle es que ustedes para subir el firmware tienen que subirlo HTTP. Ese problema ocurre porque no han actualizado el tiempo, el access point, perdón, según los controladores. Entonces, efectivamente, ya hoy en día el controlador nuevo, por seguridad, solamente utiliza actualizaciones de firmwares que tengan HTTPS. Entonces, efectivamente, el controlador nuevo insiste en subirle HTTPS y el AP lo rechaza porque efectivamente las primeras, o digamos, las primeras versiones un poco muy antiguas trabajan solamente con HTTP. Entonces, ese procedimiento sí hay que hacerlo manual. Se recomienda subir progresivamente entre las versiones y mantenerlo el controlador actualizado para evitar este problema. Bueno, gracias por la pregunta, muy, muy interesante y es una pregunta que frecuentemente me la han realizado. Eh, la graduación de la interferencia, ¿podemos ver algo en este webinar? Por supuesto que sí, este webinar lo he diseñado para consultas. Acá cuando seleccionamos alguno de los productos, Access Points, vamos a ver que comienzan ahora a reportar estas gráficas que podemos observar. Primero vemos dos barras, una que dice 6 y una que dice 159. La que dice 159 en realidad es canal de 5, la que dice 6 es canal de 2 GHz, 2.4 para ser exacto, utilizando el canal intermedio que es el de 6. Ahora, ahí podemos ver que dice una 21 y 19%, ¿no? En el caso, ¿qué significan esos porcentajes? 21 significa que la frecuencia y el canal 6 está utilizado 21%. Eso puede ser parte de comunicación de la P, pero es muy probable que también sea comunicaciones de terceros. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero hoy en día incrementar la capacidad de rendimiento, mi access point máximo va a llegar al 79%, teóricamente, en el mejor rendimiento. Eso significa que el entorno está contaminado. Entonces la pregunta sería, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el rendimiento? Tal vez buscar una frecuencia que tenga menos utilización. En caso de 5 también podemos ver que hay utilización. ¿Y esto por qué se puede dar? Específicamente comunicaciones que puedan estar realizándose. Mírense, acá selecciono otro AP. Acá tiene 28% de utilización en el canal 1 y 65% en el canal de 5 GHz, o sea, prácticamente muy bajo. Si yo actualizo esta ventana, obviamente estos valores se van a ir refrescando conforme vaya avanzando. Pero la pregunta sería, ¿cómo busco una mejor frecuencia? Los access point, efectivamente, hoy en día, todas las generaciones AC, generación 2 en adelante, tienen la herramienta para poder hacer lo que se llama comprobar frecuencias. Pero aparece una ventana flotante. Muchos usuarios siempre dan siguiente, 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 pero a esta ventana les pido leerla. Dice, estamos seguros que deseamos realizar el escaneo tiene un tiempo de demora de 5 minutos y todos los clientes, repito, todos los clientes están asociados a este AP serán desconectados. ¿Por qué? Porque el Access Point utilizará su módulo de transmisión RF como sistema de barrido. Bueno, acá no hay problema, son, digamos, la red de mi casa, así que le voy a dar continuar para que ustedes lo puedan observar. Entonces, específicamente, ¿qué es lo que está ocurriendo? El access point deja de transmitir y comienza a hacer un barrido. Este barrido nos va a dar un reporte por cada uno de los canales, tanto en 2 como en 5, y nos va a decir efectivamente el impacto de interferencia que puedan tener cada canal. De esa manera, podríamos saber cuál es el canal más apropiado para poder escoger. Obviamente, cuando tenemos una red grande, muchos clientes me dirán, sí, esto es un poco complicado porque específicamente es mucho trabajo que hay que hacer. Por eso quiero aprovechar para decirles que hay una herramienta que ayuda mucho en esto. No sé si de repente por acá en plano se la puedo mostrar. Creo que lo tengo por acá. Acá tenemos una opción que se llama canales automáticos. Cuando quieren ustedes hacer canales automáticos, le dicen al equipo calcular, y acá en el detalle aparece que el equipo va a detener todos los access points y va a hacer diversas pruebas. Para que el sistema de canales automático funcione, funciona primero por nivel, o sea, por piso,
específicamente, tenemos que agregar los planos, tenemos que dar las medidas y tenemos que aproximadamente ubicar cómo los equipos están físicamente distribuidos. Bueno, acá físicamente está este AP, los otros son virtuales, así que los podemos remover. No sé si por acá tengo más APs físicos, acá tengo otro. Pero bueno, este AP que está físico no está irradiando en este momento, por eso no va a generar aurora. Es el access point que lo acabo de poner el nombre, ¿no? Es el access point que lo acabo de mandar a hacer escaneo, entonces está dejando de irradiar. Entonces, si tenemos los access point ubicados por nivel, esta opción de canales automáticos es bastante buena. Yo personalmente lo hago de manera manual, manejo un orden, o sea, siempre hago una planificación de despliegue para que tengamos un mejor orden de frecuencia y obviamente lo comparo con estas gráficas para poder verificar el comportamiento real, ¿no? Entonces, este access point voy a esperar pues que complete, va a demorar unos minutos, mientras tanto vamos avanzando con las siguientes preguntas. Wow, salieron cientos de preguntas, creo. Luis, me dice Iván, quiero saber cómo hago para pasar toda la información de un equipo PC a un Cloud Key. Muy sencillo. Si tú estás trabajando en una PC, pero ya no quieres tener la PC prendida 24/7 y prefieres tener un Cloud Key, que es un mini servidor, lo que recomiendo es específicamente, uno, actualizar la PC a la última versión oficial. Por ejemplo, hoy en día, la 5.10.20. Y realizar mis backups. Perfecto. Luego, no desinstales todavía. Luego nos vamos, copiamos los backups o los tenemos en nuestra laptop, por ejemplo, los bajamos a nuestra portátil y luego instalamos el Cloud Key. Cuando instalamos el Cloud Key, primero nos subimos el backup, primero actualizamos, hasta que veamos que el Cloud Key tiene la misma versión, 5.10.20. Cuando eso lo hayamos verificado, vamos a retirar el servidor de Unify de la red, no reseteen, no borren data, solamente lo retiran de la red un momento y suben el backup al nuevo Cloud Key. De preferencia, el Cloud Key tiene que usar la misma IP que usaba la PC como servidor de Unify, para que la adopción sea mucho más rápida. No es obligatorio, pero personalmente lo recomiendo para que no tengan problemas y todo sea mucho más rápido. Entonces, una vez que han hecho ese procedimiento, y verifican que los equipos se presentan, se anuncian y se pueden provisionar y sale todo como conectado, como lo vemos ahora, específicamente desde el Cloud Key, ya podemos nosotros desinstalar por completo el Unify Controller de nuestra PC y borrar todo eso de ahí, porque ahora todo el servidor sería diseñado directamente por el Cloud Key. Entonces, es bastante sencilla la migración y se puede hacer al revés. Si por ahí alguien lo quería consultar, no hay ningún problema. Bueno, Octavio por acá nos pregunta, ¿qué es lo que sucede cuando damos de alta a varias antenas vía el app por medio de un celular? Porque después ya no nos permite entrar al software de la PC. A ver, vamos a aclarar un detalle. El app, y voy a regresar a mi pantalla del app, ¿dónde está? Por acá lo debemos tener. Acá. Pero quiero aclararles esto. Cuando yo estoy en el app, veo esta parte de controladores. De repente algún usuario ha entrado por esta parte que dice dispositivos. Y ahí lo pueden observar. No voy a encontrar probablemente ninguno porque no tengo ninguno nuevo acá en la red. Y quiero traer lo siguiente. Esta opción de dispositivos se desarrolló específicamente cuando algún usuario compra un access point de Unify y lo instala, por ejemplo, en una oficina muy pequeña. Una oficina muy pequeña es un solo AP. Una casa es un solo AP, probablemente. Entonces, no amerita, digamos, o no queremos que el usuario haga el esfuerzo completo de tener un Unify Controller para un solo AP. En este caso, lo que le permitimos directamente con este, digamos, este app o este módulo es configurar desde acá el access point en una arquitectura standalone, o sea, aislado o isolado, solamente un solo AP. Entonces, como el AP ya está configurado con este teléfono, solamente bajo este teléfono nosotros lo podemos configurar, digamos, o hacer cambios después. Pero eso solamente funciona cuando tú estás de manera local en la red. Si tú tienes dos access points, te vas a dar cuenta que tendrías que configurar uno por uno. Y si tuvieras tres, uno por uno por uno. Entonces, realmente no es algo ideal. Esta solución solamente se desarrolló para aquellos que tienen un solo access point y no tienen nada más. Pero de preferencia, todos los que trabajan en proyectos empresariales tienen que usar pues su versión controller, o sea, tienen que tener su controlador local para hacer las configuraciones, si no, obviamente no va a permitir la gestión. El por qué ocurre esto es que en los access points solamente reportan a un solo controller, en este caso el app. Si lo uso el app en este menú, funcionaría mi teléfono como controller, por lo tanto ya no podrían reportar a una PC. Es el motivo por el cual ocurre este detalle. Eh,
Me preguntan cómo saber cuándo reiniciar los dispositivos, switch, router, AP, CloudKey, para optimizar su funcionamiento. Particularmente, bueno, la pregunta nos hace Jorge. Jorge, particularmente no es necesario reiniciarlos, ninguno de los equipos, así que no es absolutamente necesario ello, por si acaso. Sin embargo, en algunos casos de inestabilidad eléctrica, que es lo que algunas veces yo he visto en algunos proyectos, los AP se ponen un poco inestables, a veces se congelan y tenemos que reiniciarlos. Pero si estamos teniendo estos problemas, yo sugiero mucho revisar cableado y revisar el tema eléctrico. Si tuvieran algún problema de estos, también revisar inmediatamente el foro para ver si alguien más lo ha reportado. Tal vez pueda ser algún detalle de una actualización, pero generalmente son detalles eléctricos en sí. Bueno, vamos a terminar de responder la pregunta de análisis de interferencias. Miren, ya terminó el software mientras íbamos explicando. Entonces acá podemos observar que específicamente el software te va diciendo el detalle justamente de cada una de las frecuencias. Recuerden que para 2.4 se deben usar canales 1, 6 o 11. No usen los intermedios porque, como pueden ver en la gráfica, comparten parte de los otros canales. En el caso de anchos de canal de 40, en 2.4 no son recomendados. Las utilizaciones son mucho más grandes por defecto. Y en el caso de 5 van a poder observar que hay canales que tienen siempre 0% de utilización. Esa es una gran ventaja de 5 GHz. Nos permite obviamente más disponibilidad de canales, nos permite más colocalización de radios, o sea, mayor cantidad de radios para distribuir también la carga de nuestros usuarios. Así que es una gran ventaja trabajar en la banda de 5. Perfecto. Por acá Carlos me dice mi pregunta. En el momento de la configuración, identificar cuál es, digamos, saber exactamente qué equipo pertenece a cada uno. Ahora, de repente he configurado varios y no sé dónde están parados físicamente cada uno. En el caso de los access points, al momento que tú los quieres identificar, digamos que están instalados en el techo, ¿cómo sabes cuál es cuál? Acá tiene un botón que se llama localizar. Específicamente con ello, lo que hace es que el equipo Access Point comienza a parpadear y si lo has ubicado en el plano, vamos a decir este de acá, te envía automáticamente al plano. Bueno, en este caso van a ver que al hacer clic me va a enviar a mi plano y me va a comenzar a marcar, ahí lo pueden ver en la imagen, que justamente es el equipo que está, digamos, indicado. ¿Qué es lo que va a ocurrir? El equipo va a parpadear hasta que yo le vuelva a dar localizar. Entonces, específicamente yo por a dispositivos y dentro de ese menú puedo volverle a darle localizar para que el equipo deje de parpadear. Acá puedo observar que el localizar está con un check activo, mientras que otros no lo tienen. Y al darle otra vez clic, el equipo deja de parpadear y efectivamente ya lo podemos, ya no estaría parpadeando, ya supuestamente lo tenemos identificado. ¿Cómo adoptamos un access point de manera remota? Bueno, esto es algo mucho más complejo, no lo podemos resolver ahora, pero cuando tenemos un access point nuevo, vamos a decir que lo queremos mandar contra un controlador externo, para eso usamos esta herramienta, el Discovery Tool, lo uso yo, seleccionamos Unify y acá nos debería encontrar el access point por capa 2. Una vez que nos diga pues, el access point, vamos a usar un comando que se llama setinform. En ese caso entran a nuestro canal de YouTube, si no me equivoco, ¿no? Y en nuestro canal de YouTube, si no me, debemos tener por acá un video que dice adopción capa 3. Miren, acá está bastante rápido y lo van a poder revisar. Ahora nos va a tomar mucho tiempo, pero le ingresamos el URL del controlador y se va contra el controlador. Es muy importante que el controlador tenga IP pública o una resolución por DIN DNS, dinámico DNS, y hay que forwardear algunos puertos. El puerto de adopción es el 8080 por defecto, que se puede cambiar. Sugiero leer ese canal de YouTube, para ese video en particular, perdón, para poder analizar y resolver esa duda. Perfecto. Vamos a continuar. Por acá Raúl nos dice, si le cambiamos el nombre al dispositivo, ¿tendríamos algún problema? No, en realidad cambiar el nombre ni siquiera reinicia. Es una provisión básicamente que no compromete los módulos RF, así que el equipo trabaja sin ningún inconveniente. Bueno, han salido varias preguntas adicionales, vamos a tratar de responderlas, ¿no? Para comentar, perdón, Carlos. Bueno, ya respondimos esa pregunta y ahorita, Carlos, sí, necesitamos abrir puertos, hay que abrir los puertos, como ya hemos comentado, para adopción por capa 3. ¿Cómo migras APs de un controlador a otro? Esa es una pregunta muy interesante. Técnicamente tú no migras los APs. En realidad lo que haces es cambias de controlador, como habíamos explicado previamente, lo de una PC a un CloudKey o de PC a PC o de CloudKey a CloudKey, por ejemplo, ¿no? Es cuando a veces quieres reemplazar el servidor por uno de más capacidad o uno más compacto, bueno, eso va a depender de la red. Pero si en todo caso tú quieres
cambiar completamente el controlador. Vamos a decir que el access point lo tenía en un cliente y ahora lo llevé a otro cliente, o sea, cosas totalmente diferentes. Entonces, en ese sentido, el procedimiento es resetear el AP, en todo caso, desde el controlador, darle la opción de olvidar, como habíamos comentado, y el equipo se va a su configuración por defecto. Y luego específicamente lo volvemos a adoptar y reiniciamos el procedimiento tal y cual fuera un access point nuevo. ¿Los Unify pueden trabajar como repetidores de otras redes Wi-Fi? Nos pregunta Eric. La respuesta es no. El sistema de repetidores es para extender la cobertura de los mismos access points de Unify. Particularmente no usamos un repetidor universal, ese es el motivo. Los equipos de Unify utilizan una arquitectura repetidor combinada con WDS y parte de una arquitectura mesh. Entonces, en ese sentido, específicamente los access points no es que utilicen un protocolo universal repetidor, sino que utilizan uno un poco más avanzado y eso lo limita a los modelos de Unify entre ellos mismos. Eh, perfecto. A ver, vamos a revisar por acá. Juan Carlos, ¿no? Dice, para utilizar el Unify Cloud hay que tener el Cloud Key. No necesariamente. Miren, acá lo voy a de repente aclarar un poco más. Acá en mi servidor de Unify Cloud, y ahí lo pueden observar, hay unos que tienen unos iconos como unas PCs. Esos son servidores físicos. Creo que la mayoría está instalado sobre Linux, así que directamente están trabajando. Son 3 servidores en producción. Claro, la mayoría de mis clientes utiliza CloudKey porque es mucho más práctico para trabajar en los proyectos, porque el CloudKey lo sacas de la caja, un minuto después ya está operando. Entonces simplemente asignamos la red y el equipo trabaja sin ningún problema. Por acá nos están preguntando, Rafael, ¿es posible realizar backup, por ejemplo, de un switch en concreto de la organización? Digamos que, a ver si dice, en alguna actualización Unify se ha quedado como desconectado algún dispositivo, sea un switch, sea un punto de acceso, algún switch pequeño, no hay mucho problema, pero cuando se trata de un switch de 48 bocas es tedioso. Eso efectivamente. Me dice, ¿cómo puedo realizar el backup de alguna configuración de un switch? No tengo ahorita en mi controlador esta opción, creo. Así sí la tengo, perdón. Vamos a imaginar que ustedes tienen un switch de 48, como lo ha mencionado Rafael. Y vamos a imaginar que ese switch de 48 fallara, pero ese switch de 48 tiene configuraciones puerto por puerto. Este puerto tiene VLAN tal, otro puerto tiene tal VLAN, este puerto tiene un filtro especial, otro filtro, etcétera. Diversas configuraciones, por lo menos 20 minutos de trabajo. Entonces uno dice, si fallara el switch por X motivos, o si yo lo reseteo, si lo resetean, la configuración está en el mismo controlador y automáticamente se vuelve a autoprovisionar. Pero si quisieran cambiar el switch, vamos a imaginar que es un switch. Acá tengo una versión pequeña de un switch. Entonces, digamos que este es un switch nuevo que yo acabo de conectar. Entonces, en el switch nuevo, y suponiendo que el otro modelo no está en línea, nos vamos también a la parte de, ¿dónde está? Common Settings, no, servicios. Perdón, ¿dónde está esta opción? Creo que en la ventana se nos minimizó. Eh, servicios, no. ¿Dónde está? Switch de distribución, perdón. Podríamos tener acá en configuraciones. Administrar dispositivo, perdón, yo estaba en otra parte. En administrar, voy a poner más grande. En administrar dispositivo hay una opción que dice copiar configuración. Y ahí ustedes seleccionarían cuál sería el switch que ya no está en la red, digamos, si fallara, por si acaso, ¿no? Y automáticamente a este switch nuevo le copia toda la configuración que el otro modelo tenía. Evidentemente tiene que ser la misma cantidad de puertos para que esto sea válido. Y obviamente de preferencia tiene que ser el mismo modelo. Entonces, eso sí se puede trabajar en la plataforma. Esto se trabaja mucho, aunque no lo crean, en la implementación de proyectos, porque a veces hay personas que configuran un switch para un gabinete, pero físicamente se equivocaron porque era otro switch. Entonces, no quiero cambiar los switches de lugar y tampoco quiero perder mi tiempo configurado. Entonces, se puede manejar el intercambio de configuraciones si es necesario. Perfecto. Bueno, estamos ya en el tiempo, pero vamos a revisar por acá algunas preguntas adicionales. Eh, Me preguntan si el Unify Discovery Tool
está disponible en la Play Store. En el caso, en el caso de Play Store, tienen que descargar el Ubiquiti Device Discovery Tool. Y este tiene la versión de Unify embebido. El de Unify solo, que mostré en su momento, que es el que está acá, viene cuando hacen una instalación de Unify. Particularmente, ya no lo, digamos, no lo recomiendo tanto, prefiero trabajar con el que está en el fondo, este que tiene el borde azul, tiene más opciones y tiene soporte para mayor cantidad de modelos de equipos. El que estoy poniendo ahora en pantalla, el flotante, es justamente la versión un poco previa, pero podemos trabajar con la que está en el fondo, disponible también para cualquiera de las dos versiones sin ningún inconveniente. Perfecto, los Unify se pueden colocar como repetidores, ya no me habían consultado. Esta es una muy buena pregunta, dice Matías. Si tengo varios SSIDs y doy de baja momentáneamente por algún evento, los utilizo por algún evento, los puedo activar. Bueno, efectivamente los SSIDs, para no anunciarlos, los puedes desactivar sin ningún momento, sin ningún problema. Lo único que hay que tener en cuenta es que cuando hacemos una activación o desactivación de algún SSID, eso significa forzosamente un provisionamiento de la P, por lo tanto, específicamente la P tendría que reiniciar, ¿no? Acá, ahí está el check que podemos usar. Con esto desactivamos la red y la red no se anuncia. Ahora, particularmente traten de no usar muchos SSIDs. Si me preguntan, usen solamente los justos y necesarios, especialmente cuando se trabajan con VLANs por los diferentes segmentos de red o filtrados que se haga a través de la parte de red. El por qué lo explico es que tener muchos SSIDs genera muchos anuncios de redes inalámbricas y los anuncios ocupan espacio y obviamente si queremos sacarle todo el jugo, toda la capacidad a la P, pues probablemente nos quede un poco corto para poder hacer ello. ¿Se puede activar el Wi-Fi por horarios? ¿Aprovechamos la ventana? Por supuesto que sí. Hay una versión que dice ahí programado y ahí pueden ustedes activar el Wi-Fi por horarios. Obviamente tienen que asignar el horario al controlador, obviamente al país, para que no tengan ningún inconveniente en poder trabajar ello, ya que lo hereda directamente del mismo controlador. Perfecto, bueno, ya estamos casi sin preguntas, así que, bueno, sin tiempo, no sin preguntas, ha habido varias que todavía no he podido responder. Me preguntan, ¿se puede unir por VPN dos sites? Bueno, vamos a responderlo eso bastante fácil. Sí, la respuesta es sí. En redes, cuando, digamos, quieren conectarse de un site contra otro site, le dan crear nueva red. Y digamos que los dos sites están en el mismo servidor. Entonces ponen VPN sitio a sitio y eligen entre qué empresas. Yo tengo acá varias empresas en el mismo servidor, ¿no? Entonces la que estoy conectado es el Enoa y quiero conectarme con alguna que tenga, por ejemplo, esta tiene también sus redes. Entonces acá le doy conectar, pongo un nombre acá a la red, VPN ABC, y le da conectar. Sí, ahora, regla de las VPNs. Las IPs públicas tienen que levantar en los routers. Una, tienes que tener los routers de Unify. Y dos, específicamente las IPs no pueden ser igual en ambas redes LAN. Tienen que ser IPs diferentes o segmentos diferentes y no genera conflicto. Si todo eso está bien, a la primera que aplicamos se autoconfigura. La OpenVPN es básicamente para extender las redes. Eso es una arquitectura un poco más compleja, pero también hay usuarios VPN remotos que pueden trabajar. Bueno, ya cerramos con la última pregunta, dado que pues, el tiempo nos está quedando corto. Por acá Rafael nos pregunta, ¿el CloudKey generación 2 cuenta con batería? El CloudKey Plus también cuenta con batería. Sí, el motivo de la batería es poder evitar la corrupción de la base de datos, tal y cual lo comenta Rafael, eso es correcto, pero también tiene una ventaja. En algunos proyectos, a veces cuando estamos apurados, conectamos el mini servidor en cualquiera de los puertos. Entonces, a veces lo queremos reubicar y tenemos, pero no queremos cortar el servicio. Entonces, moverlo de un puerto a otro puerto, en el caso que, porque los servidores CloudKey se alimentan por PoE, específicamente, te permite 10 segundos para que le vuelvas a conectar a un puerto con PoE para que el servicio continúe. Entonces, tiene también un pequeño sistema de respaldo eléctrico, solamente para moverlo temporalmente. Si en 10 segundos la energía no regresa, y el equipo empieza el correcto shutdown del sistema. Perfecto. Bueno, por mi parte hemos cumplido justamente el tiempo programado para poder revisar consultas de los usuarios, tal y cual lo habíamos ofrecido, digamos, en algún webinar previo también, si no me equivoco, que nos querían, muchos usuarios me decían, queremos revisar nuestras preguntas, ¿no? Hoy en día el tiempo nos ha ganado, disculpen a aquellos que no han podido resolver su consulta, pero creo que la mayoría las he podido aclarar
Voy a colgar esto también en YouTube porque por acá me estaban preguntando si vamos a poder visualizarlo, por supuesto que sí. Y bueno, cualquier consulta, cualquier duda, recuerden que tenemos siempre en nuestro foro en español, lo buscan foro VNT o foro Wikiti, y si no me equivoco va a ser la primera opción. Ahí está siempre disponible Ricardo, que él está directamente atendiendo, es mi compañero que atiende los canales dentro del foro, ahí siempre aparecen sus posts. Y bueno, tenemos bastante interacción en nuestro foro donde los usuarios intercambian experiencia. Bueno, generalmente ayuda es lo que necesitan para sus proyectos, pero ahí lo pueden revisar sin ningún inconveniente. Perfecto, por mi parte, doy por concluido el seminario el día de hoy, agradeciéndoles nuevamente su amabilidad de poder enviarme las consultas bastante detalladas, lo cual les agradezco. Y bueno, ya estaríamos revisando, creo que la otra semana tenemos un próximo webinar, no recuerdo el tema, pero creo que por acá lo habíamos visto, donde tenemos el detalle de los eventos. Sí, creo que la próxima semana tenemos uno, no lo veo en este momento, pero igual vamos a seguir trabajando. Si tienen cualquier duda también, recuerden que en nuestro foro pueden comentarnos cuáles son los temas que quieren revisar. He tomado nota de algunos, así que voy a ir programando para finales de mes nuevos webinars, incluyendo los que nos van solicitando. Bueno, un excelente abrazo nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Hasta luego.